programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. Polinca, líderes en bolsa de seguridad para el traslado de valores y documentos. 800 Noticias. Forum, supermayorista, compra más, ahorra más. Romanos Food. Tenemos en línea a Richard Guevara. Richard, como ustedes saben, es analista político y hemos querido conversar con él, pues, sobre todo con toda esta situación política que está pasando en Venezuela. La última vez que conversamos, hacíamos un análisis de cómo se veía desde México toda la situación que se estaba viviendo aquí en Venezuela. Ya han pasado varias situaciones, entre ellas una decisión del TSJ, nombramientos de ministerios, en fin, ya ha habido jugadas, por decirlo de alguna forma, por parte del chavismo, ¿no? Y queríamos que tú nos dieras, pues, tu opinión en torno a cómo desde México, un país que se le está dando mucha atención ahorita por las decisiones que pudiera tomar, apoyando o no las decisiones del TSJ o las decisiones del CNE, igual que como lo hacíamos con Colombia, con Brasil. Pero queríamos, pues, al día de hoy conocer tus impresiones de cómo nos están viendo desde México. Bueno, el balance del día de hoy, Emilio, como bien lo destacan los medios de comunicación, no solamente en Venezuela, que pueden difundirlo abiertamente en Venezuela, pero en todo el continente tienen ya sobre el tema venezolano algunas definiciones que indican que el juego de la ajedrez está trancado, ¿no? Por una parte hubo una muy aislada reunión de lo que puede llamarse un capítulo denominado Foro de Sao Paulo, donde converge la izquierda latinoamericana, donde únicamente Daniel Ortega, el resto de la izquierda, y es algo que hay que verlo, que debió estar ahí en el foro, llámese el representante de Lula, llámese el representante de México, llámese el representante de Colombia, que tienen democracias y tienen gobiernos vinculados a esa ideología, pues no participaron. Otro actor que fue el presidente de Cuba, y nada, pues esa parte de esta izquierda, una postura un tanto más fuerte que el resto, pues se expresó. Pues vimos como Daniel Ortega estuvo confrontando abiertamente las gestiones de Lula sobre el tema venezolano. Pues ya entraron en una disputa un rato entre Nicaragua y Brasil, o entre Lula y Daniel, pero nada, no ocurrió absolutamente nada, particularmente con pronunciamiento y la validación de estos actos de gobierno que hace Maduro con el ALBA y con este tipo de organizaciones. Pues simplemente tienen la intención de fortalecer un poco, ya un mes del resultado, lo que ha sido su defensa de una situación del voto, ¿no? Por otra parte, el resto de la comunidad internacional, Emilio, este pronunciamiento de estos sectores, Pepe Mujica, Gabriel Boric, presidente de Chile, la Cristina Kirchner del peronismo argentino, ya la no participación de Andrés Manuel y de Claudia Sheinbaum, que son gobernantes de salida y de entrada en México, quienes definitivamente se guardaron en la opinión para no seguirse metiendo en Honduras, pues simplemente da esto como una situación que no tiene claridad. Ayer estuvimos viendo otra vez el llamado de Luis Almagro, de la Organización de Estados Americanos, pues hemos visto cómo se mueve Guterres en el escenario de la Organización de Naciones Unidas, pronunciamientos de nuevo de la Comunidad Europea, o sea, todo este tipo de organismos que está haciendo pronunciamientos sobre el tema venezolano, los cuales, Emilio, queridos escuchas, pareciesen inoficiosos. O sea, ya estamos en un punto de no retorno. Ayer estaba leyendo ahí posiciones extremas y radicales de algunos sectores que no compartimos nosotros. Que bueno, que si iba el Comando Sur, que si iba el Comando Norte, que iban a, como si estuviésemos en los 80, ¿no? Cuando salió
a través de un movimiento parecido a ese, el que fue el presidente de Panamá, Noriega, porque se lo llevaron a la fuerza. Entonces, eso hace entender que en el escenario internacional no está ocurriendo nada más allá de la formalidad diplomática que, repito, en este caso no incide en absolutamente nada. Mientras tanto, también algo que tal vez no se esté viendo en Venezuela, lo que está ocurriendo en este momento, en tiempo real, en la selva de Davo, que es la selva limítrofe entre Colombia y Panamá, lo que está ocurriendo en las fronteras de Brasil, de Venezuela con Brasil, lo que está ocurriendo en Colombia, donde los mandatarios que hacen ejercicio municipal, alcaldes, gobernadores, que tienen las trochas abiertas por el tema de Venezuela, pues están muy alarmados porque de nuevo se reactivó la otra etapa de la diáspora, ¿no? Claro. Entonces, esta situación, Emilio, hace ver que no hay un contexto ni hay una claridad más allá de la política que no se está haciendo, ¿no? Ahora fíjate, hay todos los venezolanos, y creo que cuando digo todos es en realidad todos, queremos una solución a este tema político. Queremos una solución, por supuesto, en la medida de lo posible, como dicen muchos, que los venezolanos están en capacidad de resolver ese problema entre venezolanos. Pero es que no pareciera que eso tuviera una fácil solución. Por un lado, bueno, ayer estuvo María Corina, un acto en la Francisco de Miranda. Bueno, por supuesto, no con la cantidad de gente que acostumbra tener. Mucha gente pues tiene temor de estar en las calles. Y bueno, pareciera que en la medida que eso se va reduciendo, va dando menos presión para producir una conversación. Hay analistas que dicen que eso se resuelve con diálogo y que ese diálogo comienza con los cabezas de estos grupos. Eso quiere decir con el presidente Maduro y con la propia María Corina, pero no pareciera que ese diálogo estuviera por darse. ¿Cómo ves tú, cómo vislumbras tú que pudiera ser un inicio de si todos entendieran, todas las partes involucradas, que el mayor daño lo está recibiendo el país? ¿Cuál sería el inicio de una solución que se produjera a nivel nacional? Mira, Emilio, hay que ser francos y no podemos tapar el sol como sea. Desde el mismo inicio y desde el mismo momento en que se aceptó participar en un proceso electoral, aún sabiendo, y recuerdo yo haberte comentado a ti en ese programa que hicimos antes del proceso electoral, que el gran problema no era la emocionalidad, que el gran problema no era la participación, que el gran problema no eran las condiciones de liderazgo de María Corina, que en este caso seguíamos entendiendo y seguíamos observando que el gran problema iba a ser el árbitro. O sea, es como si tú te vas a jugar béisbol con el principal árbitro del juego, pues en contra tú. Todas las decisiones son out, tú estás doble play donde no hay jugada. O sea, es totalmente complicado y absurdo. Y sin embargo, bueno, muchas reflexiones decían, bueno, pero entonces es cuando Maduro quiera, es cuando entonces el gobierno valide el proceso. Bueno, el tema de eso, Emilio, es que se hizo un proceso electoral a sabiendas de que no había reconocimiento en la veeduría de parte del árbitro, donde seleccionaron a veedores que hoy están diciendo lo contrario al gobierno. Pero ahí había una confrontación desde inicio, de origen, y haber proclamado el proceso electoral bajo una frase que es muy dura y muy difícil, hasta el final. ¿Qué significa hasta el final? Bueno, hasta el final es que tú estás dispuesto a jugar la política y la antipolítica. Y esto que ha sucedido es producto de la antipolítica. La antipolítica es no tener interlocutores, la antipolítica es no tener cómo iban a abordar el tema comunicacional, por ejemplo. Bueno, por supuesto que tenías 3,5 millones de speakers en el mundo, que es la diáspora de toda la gente que está afuera, que tiene un teléfono, de los músicos y todos los aliados que el gobierno ha querido colocarle. Pero sí tenías 3,5 millones. ¿Y qué pasó en este instante? Bueno, cuando se cierra el tema de las redes sociales afuera, bueno, que te quedas en una caja de resonancia importante.
se burlen o no se burlen de Maduro, entiéndanlo como absurdo, como tonto, pues simplemente son jugadas tácticas en un escenario, en una batalla que no tiene la política de por medio. ¿Quiénes hacían una política de por medio allí? Los actores que llaman los alacranes, saben perfectamente hasta mejor que yo cuál es la coyuntura de los alacranes. ¿Quiénes construían un mejor diálogo? Pues tal vez Rosales, gobernador de Zulia y líder del Nuevo Tiempo, tal vez el propio Enrique Márquez, pero esto necesita ahora construcción política vista desde la anterioridad a los resultados electorales. En este momento no hay interlocución. Mientras tanto, ya le colocaron el próximo capítulo de esto, pareciese ser a medida que se va desinflando la capacidad de convocatoria, como tú lo dices, el próximo 10 de enero. Ahora, imagínate tú, casi 2.000 personas que están detenidas, que están siendo trasladadas a los penales más peligrosos del país, pues en este caso esperando hasta el 10 de enero con sus familiares, ¿no? Entonces, no pasa justo, sin embargo, el gobierno está jugando una política que es que para liberar a esas personas, lo más seguro, y te hago un vaticinio desde este instante, es que haya un reconocimiento del gobierno de Maduro, que haya un reconocimiento de las instituciones, a lo que está haciendo el fiscal Tarek, a lo que está haciendo el Tribunal de Justicia, y entonces podrá decretarse una amnistía que parece ser obligante y que tarde o temprano le va a rebotar a María Corina, porque ya hay actores políticos en la oposición señalando esto como una irresponsabilidad. Ahora fíjate, una de las acciones que está haciendo en este caso el Ministerio Público es que el día de hoy se le ha emitido una tercera convocatoria, una tercera citación en Mundo González. Y en medios afectos al gobierno dice para que rinda declaraciones sobre su presunta vinculación con el forjamiento de actas en torno a los resultados. Además de su desacato y desobediencia a las leyes, así lo estoy leyendo textualmente. ¿Cómo se ve desde allá esta situación contra el Mundo González? ¿Habría desde México, de esas instancias de donde tú estás, algún reconocimiento a estas acciones o desconocimiento a estas acciones o crítica a estas acciones que pudieran terminar encarcelando al Mundo González? Es que te hice al comienzo de la intervención vi unas consideraciones que tienen que ver con la forma en que se adoptó la política de la elección como tal, ¿no? Entonces no hay un reconocimiento de parte del gobierno de Maduro y de las instituciones que están allí. No hay una validación ni un reconocimiento de lo que pudo haber sido un resultado. Ese resultado está planteado en un escenario imaginario electoral de la oposición. En el imaginario del gobierno no está planteado eso. En el imaginario del gobierno está la defensa de su institucionalidad, la defensa de su gobernabilidad, y no van a frenar ninguna acción que lleve hacia eso. La misma modificación de los órganos de gobierno que en este momento se están haciendo allí, los nuevos ministros y los nuevos titulares, PDVSA y todo esto, te indica simplemente que ese juego táctico está en desarrollo y que no va a haber ningún proceso de reflexión. Entonces, no va a haber tampoco un elemento de decirlo, y soy muy respetuoso del análisis externo sobre el tema de la realidad venezolana, pero no va a haber ningún gobierno, ni el de Andrés Manuel, ni el de Gabriel Boric, ni el de Milei, ninguno, para hacer valer una cárcel para que le puedan dictar al mundo o a María en defensa de nada. Tal vez eso pueda ser un punto desarrollador que logre, detonador, que logre que haya una reacción a lo mejor más en puertas, pero el gobierno hasta este momento, con el tablero un mes del proceso electoral, pareciese que el jaque es a la inversa, el jaque es del gobierno hacia la oposición. Cosas que van a pasar en los próximos días, pues cuando comiencen la gente a enfadarse y a ver que sus familiares siguen tras las rejas, comenzar a responsabilizar, como vi algunos voceros del gobierno, del partido COPEI, que mantiene las siglas de COPEI en este momento, pues ya diciendo que ese tema está al final y la responsabilidad de María Corina, pues comienzan a ponerse en duda cuando no hay respuestas oportunas ante ese liderazgo. ¿Cómo vislumbras tú, Richard, ya para terminar, porque tenemos que ir al corte, cómo vislumbras tú estos meses por venir, de aquí a enero?
Mira, Emilio, en un escenario realmente turbulento y complicado, o sea, pareciese que la supremacía del gobierno pueda ser mala, pueda ser buena para ellos. La incidencia de la comunidad internacional no está presente en lo que puede ser el desarrollo del tablero político. Segundo, el fortalecimiento de los operadores del gobierno. Ahora tienes al señor Cabello en una función que él hacía ya desde el partido, como jefe del PSUV. Pues ahora en este momento la hace desde el gobierno, lógicamente se siente la mano fuerte, les guste a muchos o no, el estilo de liderazgo de Diosdado es el que ha hecho que el PSUV y que Nicolás estén en el poder en este momento. Número 3, veo que sectores de la oposición comienzan a bajarse del barco de María Corina. Eso aunado a la presión política que ejerce el gobierno, pues no vislumbra un escenario mucho más realmente favorable para el tema de ese sector de la oposición. Y creo que lo último, si te puedo acotar a eso para decirte que va a haber que a la resignación pareciese definitiva de sectores que han atendido el llamado de Jorge Rodríguez, el propio llamado de Nicolás, de que va a haber una elección municipal, una mega elección tal vez, de alcaldes y gobernadores, diputados regionales, y eso va a hacer que flote de nuevo la oposición alacrán, o que flote también incluso la gente que entiende que el tema de la participación tiene que ser siempre un tema para justificar esa postura. Entonces, lamentablemente vemos que así viene el desarrollo de los acontecimientos. Los Estados Unidos muy ocupados en la elección entre Trump y Kamala Harris, que va a ser el 8 de noviembre. No hay vuelta, no hay mirada atenta desde los Estados Unidos hacia ningún lugar, sino a su propia realidad. Hay una diplomacia tibia, mandando comunicados y diciendo cosas desde la Casa Blanca, pero lo que muchos están esperando, que haya una intervención, que se meta A, se meta B, o vayan a resolver los problemas, no parece. Entonces, con todo este tablero junto, pues pareciese que las cosas no están muy claras. Ayer a través de algunos medios de comunicación de Venezuela también decía que bueno, que hace falta un proceso de reflexión, Emilio, y de rectificación sobre cómo te planteas los objetivos políticos en este tiempo, ¿no? Pero Richard, muchísimas gracias. Una reflexión final. La invitación sobre todo a la gente que confió en esta coyuntura, que se lanzó a la calle de manera alegre y entusiasta, y también a algunos que, bueno, en medio de ese cantar victoria, tal vez tomaron acciones que fueron inadecuadas y fueron valoradas y fueron grabadas. Todo hasta este momento pareciese que está en términos de que haya una gran amnistía. Ojalá la haya, una gran amnistía para todos, y que bueno, eso va a pasar por este filtro político. Calma, paz, paciencia y solidaridad plena para los familiares de tantas personas detenidas que están tras las rejas. Bueno, muchísimas gracias, Richard Guevara. Richard es asesor político, está actualmente en México.